la Reforma y del Porfiriato. De verdad, si ustedes leyeron detenidamente la minuta con que haya petróleo y gas en terrenos de comunidades indígenas, de ejidos, de pequeñas y medianas propiedades, se pasará por encima de su derecho de posesión y de usufructo para dar derecho a las compañías extranjeras y a los particulares para expoliar, para arrebatar las propiedades a los pequeños, medianos productores, colonos y comunidades originarias de nuestro país. De verdad que el panorama es desolador para el pueblo mexicano, no solamente en cuanto a la propiedad de la nación que teníamos hasta no hace muchas horas, sino que ustedes le arrebataron ahora a la nación, sino que lo ponen a disposición de las grandes compañías petroleras y de los particulares que son realmente voraces. Y por supuesto que nos hace recordar aquella novela histórica y de denuncia que hiciera de manera magistral Bruno Traven, La Rosa Blanca. Sé que algunos de ustedes la pudieron haber leído, que se ubica en los años de 1932 y que culmina precisamente con la expropiación petrolera. Claro, yo les pregunto, y sé que algunos la pudieron haber leído, de ustedes. No me atrevería a hacerle esa pregunta a su presidente, que ha confesado públicamente que no es afecto precisamente a la lectura. Lo hizo públicamente. Por ello, ¿cuántas rosas blancas creen que se vayan a generar en nuestro país? ¿Cuánta expoliación creen que se pueda dar en nuestro país ahora que tienen toda la libertad dada y otorgada por ustedes a las transnacionales? Diputadas, diputados, le están tentaleando los bigotes al tigre dormido que es el pueblo de México. Yo creo que no deben equivocarse. Pensaron que con la privatización del ejido iba a desaparecer. No ha desaparecido el ejido en nuestro país. Pensaron que con darle manga ancha a la delincuencia organizada en nuestro país, que hoy es un azote y controla en varias zonas de nuestro país, el pueblo de México se iba a echar para atrás. Se equivocan. Ahí está el pueblo de México defendiéndose a pesar de la delincuencia organizada y a pesar de que la detienen porque se intenta defender. No se equivoquen de verdad. Como bien se ha dicho en esta tribuna, la contrarreforma constitucional que hoy se discute no afecta solo los recursos petroleros y sus derivados. Afectará negativamente a todos los mexicanos y a las distintas ramas productivas, especialmente al sector agrícola en el medio rural. El control total de la producción, distribución y comercialización del gas natural a la industria privada será desastroso en el medio para la producción agrícola en el campo mexicano. Todos conocemos el papel fundamental que juegan los fertilizantes en la producción agrícola y la necesidad de aumentar y ampliar su aplicación como insumo estratégico para incrementar la producción de alimentos en el país. Desde el inicio de esta administración, el presidente anunció el incremento de la producción de fertilizantes para ser autosuficientes y hasta exportar, dijo. Su secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, trae una campaña nacional desde mediados del año pasado anunciando que al tener gas natural
más barato, habrá más fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. No otra cosa decía Salinas de Gortari para justificar la privatización de prácticamente toda la infraestructura, los insumos, la asistencia técnica en el campo mexicano. Ofrecía empleo, más producción con fertilizantes oportunos y baratos para los campesinos, para justificar el desmantelamiento de toda la planta productiva. ¿Y qué ocurrió? Antes de empezar las políticas privatizadoras salinistas, el Estado fue el gran productor y comercializador de fertilizantes para el campo mexicano. Fertimex producía a finales de los 80 más de 3 millones de toneladas anuales de fertilizantes. Se privatiza en 1992. ¿Y qué pasó con la panacea de la eficiencia y las bondades del capital privado? Apenas 5 años después, México se convirtió en importador neto de fertilizantes y a estas alturas estamos importando arriba de 3 millones de toneladas con un valor de más de $1,000 millones anuales y a precios cada vez más caros. La privatización salinista, con ser muy terrible y desastrosa, al menos dejaron los hidrocarburos y el gas aún en manos del Estado mexicano. Las propuestas de contrarreforma del PRI y del PAN que hoy estamos discutiendo entregan todas nuestras riquezas del subsuelo a la iniciativa privada, al gran capital financiero y transnacionales, a los mismos que han saqueado al país y al campo mexicano en los últimos 30 años. ¿Y dónde están los 41 diputados del sector rural que nos dicen acá que están en esta Cámara? Bueno, o lo más de 40. Pues ¿dónde están para defender a los campesinos y dar un mentiz a quienes dicen que van a combatir el hambre en nuestro país produciendo nuestros propios alimentos? ¿Dónde están los campesinos, los diputados del sector campesino del PRI que supuestamente iban a defender con todo para que nuestro país fuera autosuficiente en la producción alimentaria? ¿Dónde están? Están apoyando precisamente a quienes nos van a hundir en la producción. Pero quiero decirles que el pueblo de México no se va a dejar. La lucha apenas empieza. Y qué bueno, y espero que la piensen bien, para que dejen de cercar al pueblo de México. No es bueno cercar a los pueblos. Y deben dejarle las válvulas de escape necesarias. Concluyo, presidente. Y yo creo que una de ellas es, por supuesto, la consulta popular. Espero que el Senado le quite los candados a esta consulta que ustedes no se atrevieron a quitar, para que sea la consulta realmente vinculante y sea una obligación lo que resulte de esa consulta. Apenas empieza la lucha y yo espero que usted, señor presidente, vote para que se suprimen los artículos que yo reservé. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar sus reservas. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, me permito presentar dos reservas a los artículos 3º y 4º transitorio de la minuta con proyecto de decreto. La reforma al artículo 25 de la Constitución
menciona que el Estado mantendrá el control y propiedad de los organismos y las empresas productivas que se establezcan para explotar los bienes propiedad de la nación. Actualmente Pemex y CFE son organismos públicos establecidos para la explotación de recursos naturales propios de la nación, estableciéndose como integrantes de la administración pública paraestatal. Como órganos miembros de la administración pública paraestatal, los fines perseguidos con la operación y explotación de recursos atienden a las necesidades estratégicas de la nación, considerando en todo momento la existencia de fines diversos a los meramente mercantiles. Ahora bien, tales organismos de la administración pública serán excluidos de este régimen para transitar a constituirse en empresas productivas en un plazo no mayor a los 2 años siguientes a la aprobación de esta reforma, lo cual provocará de forma inequívoca que se altere el funcionamiento de los mismos y con mayor gravedad la lógica de su explotación a los recursos nacionales. El que se constituyan como empresas productivas necesariamente tendrá como consecuencia que la estrategia de explotación de los bienes nacionales mute a un sentido mercantilista, lo que a la larga romperá por completo con la estrategia en materia de energía de este país y claramente con su independencia en la materia. Contrario a lo que se ha difundido en medios de comunicación, este hecho no provocará que los combustibles bajen de precio, pues el renunciar a nuestra soberanía energética nos conducirá a entrar en dinámicas de mercado que hasta ahora son desconocidas en nuestro país y cuyas consecuencias aún no son del todo claras. Con esta reforma se extinguirá la empresa más grande de este país y estaremos regalando el principal recurso natural. Esta reforma es profundamente privatizadora y de continuar con su tránsito habremos perdido la única palanca del desarrollo. Derivado de lo anterior, someto a la consideración del Pleno la siguiente reserva a este artículo tercero transitorio de la minuta en cuestión, con la finalidad de eliminar el párrafo correspondiente al artículo tercero transitorio. Por lo que respecta al cuarto de la minuta, señalo que por lo que se adicionan los artículos 25 y 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de energía, en la cual se propone a través de un transitorio que, entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes, dice textualmente: en efectivo para los contratos de servicio; segundo, con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida; tercero, con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida; cuarto, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia; y quinto, cualquier combinación de las anteriores. Esto quiere decir que se está reconociendo a través de un simple régimen transitorio que la privatización del patrimonio de todas y todos los mexicanos sí se está realizando, que es verdad lo que durante meses hemos denunciado: el petróleo dejará de ser nuestro para acumularse en las manos de unos cuantos con intereses particulares y de extranjeros. ¿Qué estamos entregando con estas modificaciones? Se está regalando a los privados el 40% de la recaudación fiscal, el 33.7% de los ingresos federales, el 7.6% del Producto Interno Bruto y una producción de 2.561.000 de barriles diarios. Con este transitorio se abre la posibilidad a todo tipo de contratos y licencias que estaban prohibidos anteriormente, así como la discrecionalidad.
siendo total, podemos inferir que las empresas productivas del Estado pagarán mucho más que las particulares, generando condiciones desfavorables de competencia para Pemex. Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, someto a la consideración de esta Asamblea la eliminación de este artículo cuarto transitorio del dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría, a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato. En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus reservas. Tengo enseguida al diputado Catalino Duarte. Está aquí el... Yo tengo aquí en la lista enseguida a la diputada Liet Mariana Bautista Bravo. ¿Está la diputada Liet? Acá, sí. Adelante, diputada. Buenos días a todas y a todos, y rogaría un poco de su atención. Ya sabemos que estamos muy cansados. ¿Perdón, diputado? Perfecto, muchísimas gracias. Yo me hago una pregunta, compañeros. Si en realidad tenemos conciencia de la dimensión de lo que estamos haciendo con un poder de la nación. Tenemos un poder legislativo autodevaluado, donde no estamos cumpliendo con nuestros propios reglamentos, y qué contradictorio, porque nosotros hacemos las propias leyes de este país. Ha habido una política de shock todo el tiempo, y por ello en las encuestas de todo tipo y de todas las empresas nos califican a los diputados con el nivel más bajo de confianza, e incluso por abajo de los policías de este país. Creo que nos lo estamos ganando a pulso, y creo que estamos nosotros mismos derribando este poder tan deslegitimado que existe en la opinión pública cuando escuchan qué hacen las diputadas y los diputados de este país. Se puede decir que ustedes tienen un poder, pero qué lástima que no tengan una propia autonomía muchos de ustedes, que no sean dueños de sí mismos, que en lo particular y con la confianza que algunos compañeros, y agradezco esa confianza que me tienen, han reflexionado en algún momento y han dicho: a lo mejor nos estamos equivocando. Lo sé porque me lo han dicho de manera sincera y agradezco esa confianza. Pero qué lástima que no han podido tener ese poder y esa autonomía sobre sí mismos, que se han dejado avasallar en una cultura que existe del mexicano, del que no se puede, del de ser dóciles, de esa cultura de la resignación, de ser agachones, y muchos de ustedes me lo han dicho. Eso se llama, o ustedes le autonombran, disciplina partidaria. Qué vergüenza, en verdad, y qué tristeza a la vez, tener unos representantes del pueblo con ese nivel
de conciencia y baja autonomía, y que no podamos discutir porque no se ha querido discutir y no se han querido llevar los procedimientos que esta misma Cámara tiene. Con honrosas excepciones, por supuesto. Está ahí la compañera Patricia Peña, Verónica Sada y otro compañero diputado que no recuerdo su nombre, que votó hace rato en contra. Pareciera ser que estamos frente al outsourcing político, porque lo que estamos aquí debatiendo no son ideas de ninguno de ustedes, compañeros, hay que ser sinceros. Son políticas que se dictan a nivel internacional, son políticas del Banco Mundial, son políticas de la OCDE y que han demostrado históricamente que no tienen razón, que no son. Hace rato se preguntaba dónde está el espíritu nacionalista del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido una farsa, es una mentira. Cuando vienen aquí y hablan del pueblo y de los beneficios que va a tener nuestros hijos, nuestros jóvenes, es una farsa. Quiere decir que somos unos farsantes cuando venimos aquí a decir que es eso, ¿verdad? La historia y la memoria colectiva, no confían ustedes en ella, pero la gente tiene esa memoria colectiva cuando se dijo que nos iba a ir mejor cuando se nacionalizaron, cuando se privatizaron los bancos, cuando se privatizó Telmex, cuando se privatizó Ferrocarriles Nacionales. Ustedes desafían a esa memoria colectiva, pero quiero decirles que hay un pueblo que se levanta y que está despertando, y que no todos estamos en esa cultura de la resignación. Tenemos un Estado fallido y aún así estamos adelgazando más ese Estado rector, vendiendo no tan solo el petróleo, como se dice. Estamos con esta reforma no tan solo vendiendo el petróleo, sino las tierras, las aguas y los aires que hay sobre el petróleo. No tan solo es el petróleo. El contrato social derivado de la Revolución Mexicana, plasmado en nuestra Carta Magna, esta noche, madrugada, ha sido trastocado por la disciplina inmoral de quienes celebran la destrucción del sentido público y social de la empresa pilar de la economía nacional. Pemex representa para las mexicanas y los mexicanos la memoria de hombres y mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos, trabajadoras y trabajadores, llevando hasta sus gallinas, como se dijo hace unas horas, alcancías para pagar a las empresas extranjeras la recuperación del poder sobre el petróleo. Pemex representa la luz en la oscuridad del fracaso del modelo neoliberal y entreguista de los últimos 13 años de la historia contemporánea, por lo menos. El pueblo extraña a gigantes de la defensa de la soberanía nacional. El pueblo añora a un Juárez, a un Cárdenas, y por eso han sido citados en esta tribuna. Estas generaciones padecen las miras cortas de los hombres y mujeres por las que expresaron su voto. Bien haría el pueblo en llamarnos a cuenta a sus representantes y que explicaran en asambleas el sentido de su voto, ya que la venta de lo que no es suyo y sí propiedad de todos fue lo que votaron en esta sesión. Nuestra vocación democrática nos indica que la construcción de acuerdos es el camino que la nación nos ha impuesto para atender los asuntos de la misma. Sin embargo, cuando la voluntad, la racionalidad e inteligencia son abrumadas por imperantes instrucciones supremas, es complicado sacar de la convicción las mejores prácticas políticas posibles. Nuestra convicción de la toma de tribuna está plenamente legitimada por la práctica parlamentaria, ya que
Los grupos parlamentarios que se quejan ahora de este recurso han recurrido a él. El PAN, el PRI y sus acompañantes también han ocupado la más alta tribuna para impedir la discusión de un asunto en el que fueron minorías. Además de lo anterior, mi grupo parlamentario ha puesto en la práctica parlamentaria la consulta pública como un importante elemento para legislar con la opinión de los ciudadanos. Hoy esta forma de legislar está ausente en todas las discusiones y más aún de este dictamen. Asimismo, algunas diputadas y diputados de mi grupo parlamentario hemos sostenido que la reforma es ilegal, lo cual es plenamente cierto. La reforma carece del soporte del impacto presupuestario y jurídico que se deben de acompañar, como lo mandata la normatividad para la construcción de reformas. Con lo anterior, la reforma constitucional no está investida de pulcritud, de emanar de la norma jurídica correspondiente. Se ha consumado el desgarramiento de la Constitución de la que estábamos orgullosos ante el mundo, ya que se sostenía en la configuración de un Estado respaldado por la voluntad de sus gobernados y que administraba sus recursos con patriotismo y responsabilidad. Lamento profundamente que nuestras hijas e hijos serán quienes paguen las consecuencias de un México sin energías propias para levantar una nación digna y solidaria. Lamento que nuestras hijas e hijos no sentirán el orgullo de una empresa grande, eficiente y noble como Pemex. Frente a la nación expongo que he votado en contra de la reforma constitucional energética porque vuelve inquilino al dueño de la casa, porque arrebata la soberana voluntad del pueblo en pro de mercaderes que solo han sembrado miseria, hambre e infelicidad en pueblos completos. He votado en contra porque nuestra Carta Magna se ha convertido con esta reforma en una norma mercantil que autoriza a los amos del dinero a disponer plena y libremente de la explotación de los recursos naturales de todas y todos. He votado en contra porque nos hace extraños en nuestra propia tierra y obreros en nuestros bienes nacionales. Mis reservas a la minuta radican fundamentalmente en los siguientes aspectos. Son varias reservas y sé que tienen mucha prisa por irse a dormir. Sí, son varias reservas, pero sí se agotó el tiempo, diputada. Permítame igual, le rogaría concluir. que pudiera ir concluyendo. ¿Qué prisa llevan, compañeros? Y para eso nos pagan. Vengo a proponer un cambio a la minuta enviada por el Senado, sobre todo en rechazo a la entrega de los bienes de la nación. Y si tienen alguna duda, solo hay que revisar algunos portales de los periódicos democráticos o más transparentes que están circulando en las redes. Por ejemplo, el periódico El País, su titular en estos momentos dice: México abre su petróleo a la privatización y a la inversión privada. Y lo haré diciendo que propongo esas reservas y que están ya colocadas de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, y me niego y propongo que se eliminen todos los transitorios de esta iniciativa, todos los transitorios, porque son contradictorios y además de tener una muy mala redacción que ojalá puedan corregir. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Purificación Carpinteiro Calderón para presentar sus reservas.
Con su venia, presidente. Colegas diputados, diputadas. Échele. Sí. El bloque 4 del campo de Auschwitz tiene una frase que dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Tantas experiencias que México ha tenido, tantas guerras por las que México ha pasado. Hombre, no que me iban a dejar hablar, compañera. El hecho es de que en nuestra historia tenemos innumerables pasajes en donde hemos sufrido precisamente la intervención extranjera a consecuencia precisamente de la participación de las grandes transnacionales en el desarrollo económico de nuestro país. Tanto como ya se ha repetido aquí, las transnacionales que tenían las concesiones sobre la explotación del petróleo mexicano tuvieron la arrogancia de retar al Estado mexicano durante la época del general Lázaro Cárdenas y simplemente negarse a acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia porque a ellos no les aplicaba. Y eso evidentemente fue lo que dio lugar a que fuera posible la expropiación petrolera. Pero quiero recordarles algo: esa expropiación petrolera no se hubiera podido llevar a cabo si no es que precisamente nos encontrábamos en ese momento, el mundo se encontraba en ese momento, en 1938, justamente a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. O sea que en ese momento, todas las estrellas o las constelaciones se alinearon para que efectivamente pudiera México expropiar, porque de lo contrario, los gobiernos americanos e ingleses hubieran realizado una intervención y una guerra para impedir que efectivamente nuestro presidente expropiase los pozos y las empresas que estaban explotándolos. ¿Cuáles han sido las privatizaciones, me pregunto, que hemos llevado en México, que hayan sido exitosos? ¿Me pueden dar un caso? ¿Hay algún caso de algún sector que haya sido privatizado y que haya dado buenos resultados? Por favor, menciónenme uno. Es evidente, el caso más evidente es el de Teléfonos de México, que haya sido muy citado. Pero les voy a poner otro caso, el de ferrocarriles, ferronales. ¿Dónde están los ferrocarriles de México? ¿Qué está haciendo de ellos después de que se privatizó la industria ferrocarrilera? ¿Qué está haciendo o qué ha pasado con el sector bancario después de que en 1982 se nacionalizó para luego, una década después, ser privatizada a través de la venta a grupos particulares que, por cierto, poquito después entraron en desgracia y tuvieron que ser rescatados a través precisamente del dinero de los mexicanos, que por cierto fueron los que pagaron enormes cantidades de dinero en tasas de interés por créditos que recibieron para que después fuesen vendidos a grupos extranjeros? ¿Cuál es, señores? Y les pido en conciencia que ustedes piensen, ¿cuál es el ejemplo que hay en México que podríamos utilizar como referencia de decir, en México sí se sabe hacer una privatización? Todos los ejemplos que tenemos son negativos. Pero de lo más preocupante es pensar que con todos estos antecedentes que tenemos, en lugar de haber analizado la necesidad de una reforma energética, nos debió ya haber llevado a pensar cómo le hacemos para que con lo que tenemos podamos realmente llevar a cabo la transformación que el sector energético necesita. Nuevamente caemos en la tentación de permitir la inversión privada en el sector como si no nos hubiéramos ya dado suficientes golpes en la frente tratando de llevar un proceso de privatización adecuadamente.
Pero todo esto a algo quiero llegar, y les pido a ustedes que lo consideren a conciencia. En México se desarrolló algo que se conoce como la doctrina Calvo. La doctrina Calvo es precisamente una doctrina que establece que los extranjeros, cuando realizan inversiones en un determinado país, deben constituirse como empresas nacionales y además renunciar a su derecho de apelar a sus gobiernos para la protección de sus intereses. Esta doctrina Calvo o cláusula Calvo fue incluida en nuestra Constitución, que en el artículo 27, en la fracción primera, dice: solo los mexicanos por nacimiento y por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y accesorios para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Ideológicamente, sin duda, estamos en polos opuestos, pero yo creo que todos aquí estaríamos en desacuerdo de permitir la inversión extranjera y que esa inversión extranjera no se rija por leyes mexicanas y no acepte comportarse y someterse a los tribunales nacionales y además no se obligue a no apelar a la protección de sus gobiernos. De todo lo que yo les haya podido haber dicho, consideren esto, señores, porque todos aquí, estoy segura, coincidimos en que así debe de ser. Si hay una reserva, una que pudieran admitir, déjenme pedirles, consideren la cláusula Calvo. Gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Carpinteiro. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar sus propuestas de modificación. Con su permiso, diputado presidente, diputadas y diputados, hoy, día de las Lupitas y de los Guadalupes, felicidades, vamos a pasar a la historia, y digo vamos a pasar porque todos estamos incluidos en este Congreso de México, tanto diputados como senadores, al haber reformado los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, donde se abren las puertas o el portón grandote para que entren las compañías extranjeras, aquellas que cuando brotaba el petróleo solo se apoderaban de las tierras, pagándoles una miseria a nuestros amigos mexicanos, porque no sabían lo que tenían, y los que sabían y no les vendían, simple y sencillamente
pues los desaparecían. Hoy esas empresas voraces van a tener esa oportunidad y también de aprovecharse de mucha gente que va a sufrir por culpa de todas y de todos nosotros. Los ideólogos del neoliberalismo, como una fase de capitalismo desarrollado, se empeñaron desde la década de los 60 en generar fórmulas de eficiencia, de mercados, ganancia y modelos institucionales que permitieran arreglos en el accionar de las instituciones, retirando capacidad al Estado como interventor y regulador de las actividades económicas y de la vida política de las naciones. El debate entre la izquierda y la derecha no es una aventura metafísica, es el resultado de paradigmas distintos y mecanismos de aplicación de los recursos públicos diametralmente opuestos. El nuevo liberalismo recupera la visión del dejar hacer y dejar pasar. También profundizaron en prácticas de mercado nocivas para la economías locales e incluso intervinieron estados militarmente para lograr su objetivo, para quedarse con los recursos naturales de otros países y después repartirse las ganancias. Pero aquí en México pues no necesitan intervenirnos militarmente, para eso estamos nosotros, para modificar nuestra Constitución y ponerla a modo para que puedan ellos entrar. Y bueno, pues todos vamos a ser responsables. Dice, en el caso de México, la intervención se dio de forma institucional y en la modificación de los marcos reguladores de comercios a través del Consenso de Washington. La avanzada neocolonial desmanteló el modelo de sustitución de importación y acabó paulatinamente con la planta productiva nacional. Y aquí hago un paréntesis: el acero, los fideicomisos pesqueros, los ingenios azucareros, que los privatizaban, luego los nacionalizaban, luego los privatizaban, y cada vez que esto sucedía, el pueblo pagaba las consecuencias. Viene también la banca, que ya lo dijeron mis compañeros, no lo voy a repetir, los resultados que hubo al privatizarlas y también volverlas a nacionalizar y volverla a privatizar. Los ferrocarriles que se privatizaron para que fueran mejores y el resultado lo tenemos, únicamente querían las instalaciones y ahora son centros comerciales y las utilizaron para otra cosa menos para modernizar nuestros ferrocarriles. ¿Y qué decir de las telecomunicaciones? Pues ahí tenemos Teléfonos de México que decían que estaba en números rojos, y eso es lo que a veces los medios de comunicación empiezan a difundir para poder privatizar las empresas de México. Y pues ya lo dijeron nuestros compañeros, tenemos a una persona que ya está entre los más ricos del mundo, que gracias a nosotros que nos cobran, por ahí metió una iniciativa también para que los minutos que no utilizamos, que no nos los cobren. Dice, es decir, canceló una cadena económica integral de bienes y servicios que además era sustentable, y en su lugar impuso una acelerada política de mercado que generaba deudas y hacía que el petróleo
fuera la principal fuente de recursos. Dicen que es una de las empresas más grandes de México. Yo digo que no. Es la única empresa, no es empresa, organización descentralizada que ya tiene México. Es lo único que nos queda. Ya se privatizaron, lo que les dije, se privatizaron las líneas aéreas, se privatizó todo. Entonces, lo único que nos queda es Pemex. Y desgraciadamente, para todos y para todas, esto se va a aprobar y todos vamos a ser culpables de ello. Por lo tanto, pues ya ni les digo lo que el artículo transitorio, que es el 13º, que se trata del artículo 25, 27 y 28, sé que lo van a votar en contra, pues ya no lo meta a votación, presidente, para ahorrar tiempo. Les agradezco su atención y espero que la historia nos juzgue a todos. Gracias. Muchas gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Antonio Sansores Astré, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus propuestas de modificación. De esta última lista, 3 de 59. Debemos llevar 40 oradores. De 100, faltarían 60. Ahorita ya llevamos más de 40, ¿sí? Porque nada más del PRD son 26, 29 del PRD, más los de Movimiento Ciudadano. Ah, bueno, tiene los 40. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Hoy le quiero pedir perdón a la ciencia y a todo el pueblo de México por lo que estamos viviendo. Este ataque de locura transitoria, que se escucha así como que fuera de contexto, es lo que ocurre en aquellos que son asesinos, en aquellos que por un momento pierden el control y asesinan el futuro y el presente de un pueblo. Pero la palabra asesino viene de los Sherpas del Himalaya. ¿Y saben por qué? Porque fuman hashish, porque hay que estar drogado para pensar que esto no tiene consecuencias. Hemos vivido una serie de ataques como compañeros y compañeras, pero eso se requiere de dos personas para que pueda llegarse a la violencia física. Es verdaderamente inaudito lo que hoy está ocurriendo aquí. Y esto es para la historia. Sépanse que en el libro de Andrés Manuel, de una esperanza, no perdamos la esperanza, en la página 118 ya habla de las empresas como Halliburton. Y no es algo que Catalino haya dicho o que Huerta, ladrón de Guevara, haya tirado al aire. Les quiero recordar que el 8 de diciembre del año pasado recibí 6 puñaladas de objetos punzocortantes que pusieron prácticamente en peligro mi vida. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Por defender una población en un campo maduro petrolero que Halliburton lo quiere para ellos. Esos campos maduros es una estrategia, es algo que está de la mano con el crimen organizado, con aquellos que se dedican y que están involucrados a la ordeña de los ductos, porque estuve en Tamaulipas y ahí en el distrito de Río Bravo
ahí no hay gasolineras, ahí la gasolina se vende en las esquinas. ¿Cómo me pueden explicar de dónde obtienen la gasolina esos ciudadanos mexicanos, pero del crimen organizado? No podemos nosotros estar pensando en que este país se va a componer. No le robemos la esperanza a nuestros nietos de una mejor calidad de vida. ¿Por qué no, con los tantos años que se lleva en el gobierno, no han podido mejorar la calidad educativa? ¿Por qué? Es una pregunta para todos. Hay una ausencia total en los servicios de salud. ¿Por qué, si el agua potable es un derecho que nos asiste a todos y la vivienda, que es un derecho fundamental, no la tenemos? ¿Cómo podemos pensar que transnacionales, quitándole lo estratégico que ya se le hizo al artículo 27 y 28, nosotros podemos pensar que vamos a tener un mejor país? El país se nos fue de las manos. Hemos nacido hoy, 12 de diciembre, muertos. Existen también los no natos, pero aquí lo que hay son los ingratos con los sufragantes de un pueblo que creyó en ellos, que creyó en nosotros. Yo al menos no niego que soy discapacitado, pero hay otros, mi discapacidad es física. Hay otros aquí que su discapacidad es completamente mental. Por eso le digo que la locura transitoria existe, como más de uno que aluden, porque esto no es privativo, es de todos, y seguramente que saben perfectamente bien a quién les queda el saco. Compañeras y compañeros, México no se merece esto. Y felicito a mi compañero Antonio. ¿Por qué? Porque fue espontáneo, porque no lo premeditó. Si lo hubiera premeditado, no lo hubiera hecho. Solamente así, una llamada de atención para los que están fuera de contexto. Esta condición de humano se nos puede perdonar, pero lo que es imperdonable es la condicionante que estamos generando de mayor pobreza al entregar los recursos naturales de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, diputado. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC, tiene usted el uso de la voz. Retira la reserva. Retira la reserva el diputado Sastre. ¿Y Nelly también? No, ahí viene. Aquí le esperamos. ¿Ya pasó, Nelly? Habló en lo general y tiene derecho a presentar su reserva. Y le escucharemos con una enorme atención. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros, tengo 6 reservas y prometo ser lo más sucinta posible. Reserva al artículo 25, cuarto párrafo, artículo 27, sexto párrafo, artículo 28, sexto párrafo, y los transitorios cuarto, décimo y el 18. Las motivaciones que impulsaron al expresidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, a buscar la nacionalización de los recursos energéticos fueron las condiciones y problemas laborales que sufrían los trabajadores petroleros a manos de empresas extranjeras, principalmente norteamericanas
y la necesidad de otorgar soberanía energética a la nación. En ese contexto, las empresas norteamericanas principalmente buscaron el amparo de la justicia mexicana para evadir su responsabilidad y después de que la Suprema Corte de Justicia determinara que la exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo eran legítimas y legales, las empresas petroleras extranjeras acusaron al pueblo de México de conspirar contra ellas. En ese contexto, el entonces embajador estadounidense Josephus Daniels declaró que la decisión de la expropiación petrolera desató una ira desenfrenada, exigiendo a los directores de la industria petrolera de los Estados Unidos que el tío Sam hiciera algo para obligar a que se devolvieran sin demora a sus dueños los bienes expropiados, o bien que se emplazara la fuerza y se llegara hasta la guerra con México. Afortunadamente, el gobierno norteamericano estaba más al pendiente de los problemas internacionales que alertaban de una posible Segunda Guerra Mundial que en defender los intereses de las empresas petroleras de ese país. Es en ese contexto que México logró un avance en exceso significativo, no solamente para los trabajadores petroleros de aquella época, sino también se garantizaba el futuro de millones de mexicanos a través de la renta petrolera que sería aprovechada para el beneficio de la nación. Hoy en día, lamentablemente, han logrado que la sociedad olvide el esfuerzo de aquella generación de mexicanas y mexicanos que alcanzaron la soberanía energética a través del engaño. Se ha tratado de distorsionar la historia, ajustando a su conveniencia las palabras del general Lázaro Cárdenas respecto al dominio de los recursos energéticos del país, pero no hay nada más falso y falaz que eso. Esta noche se ha cometido el peor atraco al pueblo de México. A la plutocracia petrolera en el mundo le urgía iniciar un saqueo legal en México. Lo desafortunado es que muchos se lo entregaron en bandeja de plata. ¿Cuál es la razón de la urgencia por saquear nuestras reservas? Cuando Estados Unidos tiene ya garantizada una reserva y enfrente tiene la reserva de Canadá con 145,000 kilómetros cuadrados en la provincia de Alberta. México perderá credibilidad internacional. Cuando México quiera accesar a los mercados financieros, ¿qué vamos a dejar de garantía? ¿Cómo le vamos a hacer cuando el dueño de un terreno, cualquiera, que se descubra petróleo en él, qué hará Pemex? La disyuntiva será, ¿quién le paga? ¿Pemex, Shell o Exxon? ¿Quién será el dueño? ¿Utilidades compartidas? No, vienen por nuestro petróleo, por nuestras reservas. El objetivo de la plutocracia es apoderarse y concentrar todas las reservas del mundo y luego tener el poder energético y político de los países. ¿Quiénes manejarán el Fondo Soberano? ¿El Ejecutivo Federal? Es peligroso, sumamente peligroso centrar este fondo en un solo hombre en este país. ¿En qué políticas públicas se va a aterrizar el Fondo Soberano? Desde mi punto de vista deben de destinarse a dos temas, educación y salud, como le ha apostado Brasil. ¿Qué ha provocado la abdicación de los compañeros priistas? ¿Por qué quieren entregar tan pronto estas reservas? ¿Qué intereses hay detrás de esta reforma? ¿Por qué los priistas han cedido esta noche en sus ideales? ¿Qué va a obtener el PAN? ¿Por qué están cediendo tan pronto estas reservas? Y la otra pregunta que dejo en el aire, ¿dónde está Romero de Champs? ¿Dónde está la defensa a sus trabajadores? ¿Por qué su silencio durante tantos días? ¿Cómo se va a abrir la explotación del gas lutita en México si no tenemos una reglamentación actual en México? ¿Sabían ustedes que un pozo de lutita en Estados Unidos cuesta 2.8 millones de dólares y se perfora en 10 días? ¿Sabían ustedes que en México cuesta 25 millones de dólares y se perfora en 10 meses?
está fundamentado que la explotación del gas lutita es altamente contaminante y prohibida ya en varios países por sus parlamentos, como Francia, Bulgaria, Alemania, Argentina, España, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 16 países se la prohíben ya. Se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para fracturar un pozo de lutita. Además, se privaría a millones de familias el acceso del vital líquido como un derecho humano. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Sabían ustedes que entre los países petroleros la rentabilidad de la producción de crudo en México la encabeza